Regresamos a Sin Filtro con el tema SF Pago TCQ. Vimos ahí que Philip disentía un poco de lo que decía Estuardo. Sí, porque lo que pasa es que no hay que hablar ex post. Hoy ya sabemos toda la trama. En enero de 2016 nadie sabía que hubo un pago de soborno por ese contrato de usufructo oneroso. La PGN había iniciado un proceso de nulidad en el 2015 y había sido desechado por orden presidencial. Entonces, el due diligence que hace APM no tenía cómo enterarse que había ese pago de soborno. Es más, las investigaciones de MP y de CICIG es hasta febrero que arman toda la trama y descubren el pago de soborno por el caso TCQ. Entonces, ahí es donde APM, yo sí creo que es un tercero de buena fe. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando procede el caso judicial, básicamente, el Ministerio Público presenta un proceso de extinción de dominio y se hace una intervención de la empresa. Ahí se nombra al interventor Alexander Eisenstadt. El interventor tiene una función que es tratar de regularizar la operación de la empresa que está interviniendo. Entonces, él como interventor se enfrenta a un dilema que ya lo analizamos aquí y era, ok, hay un contrato fraudulento que se tiene que declarar nulo. Hay un tercero de buena fe que compró operaciones en 10 países y no tenía la menor idea, como no sabíamos todos los guatemaltecos, que había habido una negociación espúrea. Y luego hay una terminal de contenedores que estaba en un 90% terminada y que el puerto Quetzal, la empresa portuaria Quetzal, no puede operar. Entonces el interventor básicamente lo que tiene que hacer es encontrar una salida jurídica a esa maraña. Porque si los propietarios de TCQ en el 2016 hubiera sido TCB, que proceda a la extinción de dominio y que el Estado de Guatemala inicie una nueva concesión. Pero como hay un tercero de buena fe, si viene el Estado de Guatemala y le arranca, es decir, declara la nulidad, ese tercero de buena fe puede demandar tanto a TCB por venderle un activo sucio como al Estado de Guatemala. Y entonces ahí pasa el caso de Ferrovías. Es que el caso de Ferrovías es exactamente lo que no tenía que ocurrir. Ahora, pero la Procuraduría General de la Nación ha dicho, momento, esto tiene un proceso, se tiene que terminar, esto, si se quiere agilizar, debería APM pedir la nulidad ellos mismos, porque hay un proceso que se inició la PGN. No nos estamos adelantando, no está diciéndole el interventor Eisenstadt o no está dando demasiada información antes del momento que resuelva la PGN. ¿Néstor? Mira, yo posiblemente la primera pregunta que le haría directamente a Eisenstadt es si él no tuvo alguna relación profesional con los mismos abogados de APM, ¿verdad? Eso es lo primerito que yo te preguntaría, Eisenstadt. Y creo que lo tenés que aclarar y aclarar públicamente. Porque eso ya entramos a un conflicto de intereses heavy, ¿verdad? Pesado. Hay una cifra, 43 millones de dólares. Sí, pero luego mi punto es que posiblemente sí lleguemos al escenario que está pintando Philip. Que yo lo digo claramente, no estoy de acuerdo con tu escenario por una razón sencilla. Primero hay que agotar todas las instancias que tenemos. El mismo presidente ha dicho que podría ser un declarado por la PGN, ¿verdad? Y la PGN ya había emitido anteriormente una opinión y luego yo creo que esa opinión, por lo menos de PGN, con la licenciada Morfín se mantiene, ¿verdad?, acerca de que este contrato puede ser un contrato dañino. Es un usufructo, básicamente, es lo que se está dando, no es en propiedad ni nada, no se puede porque es un bien del Estado, artículo 121 de la Constitución, solo se puede usufructar, eso es realmente lo que está pasando. Si no agotamos todo eso antes, y además, ¿qué pasa con los otros que están a la par? ¿Qué pasa con los otros que están alrededor? Que empezaron también a cuestionar el origen de ese usufructo. Es que el origen de ese usufructo tiene problemas serios y eso está en tribunales. No hemos resuelto todo eso como para siquiera empezar a decir ya cómo se va a solucionar eso. Es que para empezar, de entrada ya hay un conflicto de jurisdicción, de competencia, mejor dicho, en el sentido que la PGN inició un proceso de nulidad ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Pero el usufructo oneroso es una figura de derecho civil. Entonces hay quienes dicen que en lugar de pelearse en un tribunal de lo contencioso administrativo,
la nulidad se debería de pelear a nivel de un juzgado civil. Ahí la ruta, si se llega al acuerdo, es que cuando se establezca o se dilucide, si es por lo contencioso administrativo o por la vía civil, APM se tiene que allanar. Básicamente decir, yo acepto que el contrato original es nulo. Que ahí, otra vez, ya APM... Pero ahí entonces tendría que entrar a competir por el usufructo con cualquier otro. Pero es que aquí es donde viene la segunda parte de la ecuación y es, bueno, la segunda parte de la ecuación es, hay una terminal que la pregunta es, ¿quién la puede operar? Y hay una inversión también. Y hay una inversión con una deuda de, ¿qué? 180, 190 millones de dólares. Deuda que está apalancada a un proceso, a un esquema financiero que básicamente solo dos empresas se sintieron atraídas por esa, que era TCB, Barcelona o Maersk. En el mundo hay 3, 4 empresas que pueden operar estos puertos. TCB, APM, Hutchinson y hay una empresa china. Y paremos de contar. Entonces, ¿qué ocurre? El gran problema que hay aquí es que si se saca una licitación internacional, va a pasar por lo menos 2 años en que se pueda iniciar realmente el proceso de la concesión. Y en esos 2 años, ¿quién va a correr con el pago de los intereses por la deuda? Porque la deuda ahí está. Si el Estado de Guatemala interviene y no hace operativa la terminal en un corto plazo, va a ser un activo que solo genera una erogación de caja, porque hay que pagar los intereses de esa deuda. Y si el activo no está operando, ¿dónde va a salir el dinero? Por eso les digo, lo peor que nos puede pasar es otra vez el caso Ferrovías. Ahí el Estado de Guatemala es propietario de la red ferroviaria y opera. No, tuvimos que pagar 100 millones de dólares en costas civiles a la empresa norteamericana. Y aparte le ha incluido en un gasto de 20 millones costo anuales. Costo del aprendizaje, lo voy a decir casi como yo lo digo en la radio. Costo del aprendizaje de nuestras muladas, pues. Porque tienen un costo. Tiene un costo elevado. Y es elevado. Y eso es para que no nos metamos, que quede al pelo, porque, digamos, el carro que compré era robado. Y yo ahora, mire, yo lo compré de buena fe. Pero no sabías que era robado cuando lo compraste. Pero es robado. Pero el delito sí, está. Sí, pero es que ahí es donde el derecho también busca hacer una reparación. El derecho no es solo punitivo. ¿Y qué pasa cuando sé que ya es robado? Porque ahorita ya sé que el carro es robado. Sí, pero ya hiciste una inversión. Entonces ya te presentas como tercero de buena fe. Pero ese es error mío por no ir a ver a la policía, no ver las placas. Pero si los papeles, si los papeles estaban falsificados y no tenías en el momento que lo compraste forma de saber que el carro era robado, sos un tercero de buena fe. Y entonces cuando se descubre que el caso es robado y que sos el tercero de buena fe al que le vieron la cara de baboso, lo único que te queda es ir ante los tribunales y decir, sí, me vieron la cara de baboso. Necesitamos encontrar una solución que también me permita reparar la inversión que yo hice. Devuélvame mi pisto. Porque yo soy tercero de buena fe. Entonces, ahí es donde les digo, el derecho no solo se trata de castigar, el derecho aquí tiene que encontrar una salida justa. Y si efectivamente APM en enero no tenía cómo saber que había habido una ilegalidad en ese contrato, como todos los guatemaltecos no sabíamos, incluso ni el MP en enero sabía la trama que se había generado. Por eso hoy hay que encontrarle una salida jurídica que permita, 1, que la terminal opere, 2, que de alguna forma APM también encuentre una salida legal. Pero mira, esa salida jurídica a mí me parece una huizachá. Eso es realmente lo que están proponiendo. Bueno, no quisiera interrumpirlos, ¿lo aceptamos pero o no lo aceptamos? Vamos a la segunda pausa de la noche, vamos a regresar a seguir discutiendo sobre este tema. Yo solo les recuerdo aquellas publicaciones en prensa que salieron luego de lo de TSQ. Entonces, también no enterarse de esas publicaciones, de esas dudas que incluso diputados denunciaron en su momento. Bueno, cuesta creer a APM cuando dice que no sabía nada. O bueno, ¿qué es lo que usted piensa? Envíe sus comentarios con la etiqueta SF Pago TSQ. Volvemos.